Esas preguntas nos van guiando y se van respondiendo, y esto nos hace alusión lo que ya veíamos en la mañana, que la filosofía es un pilar fundamental de la gnosis. Sabemos que la gnosis no es filosofía nada más, no es arte, no solamente es ciencia, no es religión. La gnosis es el conocimiento sintetizado perfectamente en 4 pilares. Son perspectivas diferentes que por alguna razón existen para que nosotros en el desarrollo de nuestra conciencia podamos ser jalados por la enseñanza tan profunda y sagrada, para que empecemos el desarrollo de nuestra liberación. Así pues, estas preguntas nos llevan a ese título que pusimos: reflexión sobre el sacrificio y el tercer factor. También dije hace rato que nunca como ahora es necesario replantear esos puntos doctrinarios que nos lleven a la liberación auténtica. El maestro en la conferencia del tercer factor dice: los 3 factores de la revolución de la conciencia son la raíz de la enseñanza de todos los avatares. No puede ser de otra manera. Ahí, a través de el nacer, servir, la muerte del ego, se encuentra la liberación. Pero eso justamente nos lleva a ver un punto más delicado. Cuando el maestro dice que todas las esencias se evolucionan y quieren convertirse en hombres, y cuando se pregunta por qué, dice el maestro: porque solamente el animal intelectual tiene los 3 cerebros que permite que se pueda cristalizar a las 3 fuerzas primarias del universo. El estado de animal intelectual es exactamente el estado inicial de posibilidad para llegar al hombre verdadero. Nosotros aquí presentes tenemos esa gran oportunidad que muchos seres en el terreno de la evolución buscan, y nosotros ya lo tenemos. Estamos en el paso inicial, pero necesitamos saber cómo. Evidentemente me estoy dirigiendo a hermanos misioneros y estudiantes de segunda cámara que esto lo saben, pero cuando se replantea una pregunta, cuando meditamos desde el corazón, entonces nos podemos dar cuenta que ya lo sabemos, pero que no lo hemos comprendido. Lo conocemos, pero no lo hemos comprendido, porque la comprensión, dice el maestro, nos lleva directamente al actuar. Si no hemos actuado en los 3 factores, es precisamente porque nosotros no hemos comprendido. Nos falta la comprensión, y para comprender hay que meditar, y para meditar sabemos que hay 3 pasos que nos ponen el obstáculo muy serio, que nosotros no podemos manejar el cuerpo, no podemos nosotros pasar a lo que es la relajación física, mental, ni a la concentración. Esos 3 pasos son los que nos niegan la auténtica meditación y la auténtica comprensión de los libros de nuestro maestro, de los maestros. Primera pregunta, por favor. En Mateo 16:24 leemos cuáles son los 3 factores. Nuestro Señor el Cristo nos ha dejado de una forma sintética los 3 factores. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Siguiente. Niéguese, ahí está clarísimo, la muerte del ego. Siguiente, por favor. Tome su cruz, el gran secreto, que se ha dado en diferentes formas, como ustedes pueden ver en la diapositiva, que nos lleve directamente al descubrimiento de la gran clave secreta, que muchísimos, miles y millones de años estuvo en secreto y que ahora el maestro ha revelado en una forma pública, y sin embargo tampoco nosotros la hemos comprendido. Siguiente.
sígueme, sígueme. Servicio, sacrificio por la humanidad. Aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente, porque el Maestro Jesús nos plantea cuáles son los 3 factores. Y el Maestro nos plantea otro orden, y eso es importante aclararlo. El orden es este: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No quiere decir que nuestro amado Maestro esté mal, no. Vamos a ver que el Maestro dice, el primer factor es nacer, morir y servir. ¿Pero por qué lo dice en esta forma? Porque cuando alguien ha empezado el trabajo serio del despertar de la conciencia, como en el caso de nuestro amado Maestro, entonces el siguiente factor, el primer factor, ya no será el morir, porque ya se empezó a morir, sino hay que enfatizar el nacer. Y por eso vemos que el Maestro habla del nacer, morir y servir a nuestros semejantes. Siguiente, por favor. Me voy a pedir a la zona que esté por ahí, me va diciendo la pregunta, por favor. Gracias, porque aquí no la distingo, como está al revés, entonces necesito su ayuda, ¿sí? Esa pregunta del factor es muy importante. Cuando nosotros hablamos de factor, estamos hablando de una palabra de origen latina, que viene de facere, que en latín significa hacer. Entonces, esa palabra facere va pasando por diferentes procesos y llega a la palabra factor, que es equivalente a la palabra hacedor. La palabra hacedor en español solamente existe para la divinidad, y por eso no la podríamos entender tan fácilmente en español. En español tendríamos que decir los 3 aspectos que hacen posible la revolución de la conciencia. Es solamente una acotación. Regresamos. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es el trabajo previo al tercer factor? Antes de hablar de ese trabajo previo al tercer factor, quiero que nosotros veamos primero cuál es el propósito general de la enseñanza. Ignorar el objetivo de la enseñanza gnóstica es destruirla. Esta es también una pregunta para nosotros, si tenemos claro cuál es el propósito de esta enseñanza. Al principio dijimos que la gnosis es para la gente que quiere volverse un Dios, pero nosotros aquí y ahora tenemos presente que ese es el propósito de la enseñanza. ¿Estamos nosotros firmes, seguros de que eso es lo que perseguimos? Porque entonces, si no es así, somos nosotros los que estamos destruyendo el paso triunfal de la gnosis. Se pide que la gnosis avance de una forma triunfal por todas partes, pero si nosotros que la tenemos no la revolucionamos, si nosotros no la vivimos, entonces estamos destruyendo el propósito fundamental de esta enseñanza. Ahora, en la siguiente diapositiva, por favor, está lo que sería ese propósito. Por favor, siguiente. El propósito, como lo vemos nosotros en el capítulo 7 del tomo 5 de la gran obra, hay una conferencia, un capítulo